Diálogo Directo. 12:12, 12:12. Contrario a una resolución aprobada por la mayoría de la Asamblea Nacional de forma contundente, el Consejo de la Legislatura o el Consejo Administrativo de la Legislatura dejó en suspenso la resolución sobre los pedidos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo y de Finanzas Richard Martínez la noche de ayer. Esta decisión se tomó a pesar, como digo, de una resolución aprobada hace unos días por una mayoría bastante contundente. Para hablar de este tema hemos invitado vía telemática al asambleísta Héctor Yepes. Asambleísta Yepes, buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. ¿Qué pasó? Pese a esta resolución que fue anunciada con bombos y platillos, en la práctica no se está cumpliendo, teniendo esta especie de complicidad para evitar el procesamiento, la interpelación de los mencionados ministros, tanto de la ministra de Gobierno como del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Yesenia, es muy grave lo que está ocurriendo. Yo propuse la semana pasada una moción bastante amplia y que fue aprobada con 123 votos de la Asamblea, es decir, el 90% de la Asamblea, salvo algunos que se les fue el internet y otros que, y una abstención nomás del legislador Azuero, pero con una mayoría contundente se aprobó censurar al señor Daniel Mendoza por haber incurrido en una causal de destitución, exigir la salida de María Paula Romo, que bueno, es una declaración política, eso depende del presidente, ya dijo que la va a seguir blindando, pero más allá de eso, ya lo realmente a la carne, por así decirlo, dar un plazo de 48 horas para que se convoque el tratamiento de todos los juicios políticos pendientes, porque esto no es con dedicatoria a una persona, esto es cumplir un principio elemental. No hay por qué congelar ni demorar el inicio de un juicio político contra nadie, punto. Porque la Asamblea está para fiscalizar, no para desde el Ejecutivo, encubrir, asambleísta pues. Yepes, desde el Ejecutivo se entiende que la quieran blindar, pero desde la Asamblea no tiene explicación. Más aún, después de lo que usted señala, usted fue el que emocionó esta resolución que finalmente fue aprobada con 123 votos. ¿Cómo entender entonces que 4 o 5 asambleístas o que los que integran, porque no fueron todos, los que integran el CAL, decidan a su antojo posponer, alargar, congelar un proceso de interpelación que ha sido solicitado desde diferentes frentes y en varias ocasiones a 2 ministros? Yo creo que esto es muy grave porque primero se está desacatando una resolución del Pleno de la Asamblea y están jugando con fuego. Aquí hay una resolución amplia de la mayoría que obligaba a 2 cosas esta semana. Uno, calificar los juicios políticos a María Paula Romo, a Richard Martínez, también a Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que es campeón de artes marciales con 80% de discapacidad, imagínense. Y eso es lo que el país espera. Pues no puede ser que aquí tengamos 30.000 muertos, más de lo normal, entre marzo y agosto de este año. Seres queridos que hemos perdido, y lo digo además como guayaquileño, donde en Guayaquil hemos sufrido la parte más grave de esta pandemia porque se dio justo de entrada cuando el país no estaba preparado de ninguna forma para asumir o para enfrentar esta pandemia. No puede ser que mientras eso ocurrió, y aquí resulta que se revela que algunos pusieron el ganarse un billete por encima de salvar vidas y se repartieron hospitales, aquí no pase nada. Eso no puede ser. Por eso yo propuse lo que propuse, logramos aprobarlo y ojo, ahora hay que vigilar que se cumpla. Yo creo que un tiempo prudencial es esperar esta semana. Pero si en esta semana no se da la reconformación de la Comisión de Fiscalización como se ordenó, que debe darse, porque es una comisión de reparto, pues, o sea, antes cuestionábamos en el correísmo la comisión de archivo de la Asamblea Nacional, como se le llamaba la comisión de fiscalización, donde blindaban al gobierno. Y con la misma frontalidad hay que criticar la de ahora, pues que en cambio ya no es de archivo, es la comisión del reparto, pues donde están la mayoría señalados justamente por ser parte de esta entrega de hospitales. Y ojo, en esto, como la mujer del César, hay que ser y parecer honesto. La justicia determinará responsabilidades, pero una comisión señalada por ser parte del reparto de hospitales no puede pues, ser la que investigue en la Asamblea Nacional a quienes están involucrados en el escándalo, porque hay que tener una mínima imparcialidad, sin perjuicio que la justicia deberá determinar las responsabilidades en cada caso. Así que vamos a ver cómo termina esta semana, si no, yo creo que
¿Cuál es el paso Asamblea se siguiente en caso de que el CAL continúe con esta especie de complicidad para guardar estos procesos de interpelación como ha sido durante todo este tiempo? ¿Qué Mire, pasos a seguir hay? ya hay voces en la Asamblea que hasta están piden cambiar el CAL. Yo creo que ojalá no tengamos que llegar a eso, pero no creo que hace bien andar poniendo patas arriba una institución. Lo lógico es que si hay una resolución del Pleno, esa resolución se cumpla. Pero aquí tampoco se puede permitir que se sigan burlando de las familias del Ecuador que con justa razón exigen justicia, porque la gran pregunta aquí es, de esos 30.000 muertos más de lo normal que tenemos entre marzo y agosto de este año, ¿cuántos hoy estarían con vida en sus hogares, con nuestras familias, si no se hubieran repartido los hospitales y no hubieran jugado con la salud? Y eso no puede quedar en impunidad. ¿Qué explicaciones les ha dado el asambleísta Donoso, Patricio Donoso, que es integrante del CAL y que es de las filas de Creo, que está en cierta forma participando de esta postergación de las interpelaciones a los ministros Romo y Martínez? No he conversado yo con Patricio Donoso, en lo personal yo no estoy actuando tampoco dentro del bloque de Creo desde hace algunas semanas, pero creo que aquí todos de la línea que sean deben cumplir la resolución del Pleno y punto. Aquí ya no cabe el yo creo esto aquí, esto de acá, hay una resolución aprobada por el 90% de la Asamblea, esa resolución debe cumplirse. Y quien no lo haga caería incluso en una infracción de desacato. Asambleísta Yepes, desde el punto de vista de la ley de la función legislativa, ¿cuál de los procesos que han sido solicitados de juicio político, me refiero, contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, debería aprobarse si cumple los requisitos? Porque ella ha señalado en una entrevista recientemente en un medio de comunicación colega que está dispuesta a comparecer a la Asamblea las veces que sean necesarias, pero que esta denuncia del supuesto reparto de hospitales que apuntan directamente a ella, de lo que ha revelado el señor Mendoza, eso no podría ser tomado en cuenta para un proceso de interpelación, sino del tema de las bombas lacrimógenas caducadas. ¿Cómo entonces sería este proceso de interpelación de darse contra la ministra Romo? Mire, ahí habría que preguntarle eso a los proponentes del juicio político. Eso, o sea, lo que está diciendo es que capaz hay que poner otro juicio político, entonces, porque parece que la ministra cada cierto tiempo se abre más causales de juicio político. Más bien hay que recomendarle que cumpla con la ley para que no tenga que andar en estos problemas. Pero en todo caso, mire, más allá de cuál sea el resultado del juicio político, que bueno, ya hubo 123 votos para exigir la remoción, así que ahí hay un termómetro previo. Pero más allá de eso, aquí lo que simplemente estamos pidiendo es lo más elemental, que es que se inicie el juicio, pues. O sea, ¿con qué justificación puede estar congelado un juicio político a la ministra de Gobierno o tener congelados 4 juicios políticos al ministro Richard Martínez? Luego se verá en el proceso si es responsable, no es responsable, si hay los votos para censurarnos y los votos, eso es después. Pero ahorita lo que debe hacerse contra cualquier funcionario es darle paso, porque si no, discúlpeme, y le digo con toda frontalidad, yo fui muy crítico en el correísmo cuando esto mismo o prácticas similares se daban en la Comisión de Fiscalización de la anterior Asamblea, pero ahora parece que algunos están cayendo en todo lo que criticaron. Así como yo fui frontal en ese momento, también soy frontal ahora. Pero aquí no, el problema no es si lo hace Correa o Moreno, el problema es que aquí no se puede blindar a nadie, porque aquí el norte no debe ser oponerse a uno u oponerse a otro, sino defender el bolsillo, la vida, la familia de la gente que ha perdido a sus seres queridos en una pandemia, que está atravesando la peor crisis económica de la historia moderna del Ecuador, ese millón de ecuatorianos que hoy están en el desempleo. Y eso, pues, si es atropellado por un gobierno u otro, debe ser defendido y debe combatirse esos atropellos con exactamente la misma frontalidad. Al menos esa va a ser siempre mi postura, aunque tenga costos personales, pero creo que eso es lo que merece y lo mínimo que hay que exigir de quienes estamos en una posición de servicio público. Asambleísta Yepes, también en las últimas horas la ministra María Paula Romo ha señalado que el juicio político contra el ministro de Finanzas ya no tendría sentido, tomando en cuenta, según la visión del gobierno, que la renegociación de la deuda les dio resultado y va a beneficiar al país. Eso es lo que dice la ministra Romo. No sabemos si en la práctica eso va a ser así, pero tomando en cuenta esta declaración,
¿Usted cree que todavía vale la pena insistir en el juicio político contra el ministro de Finanzas? Mire, aquí hay que cumplir la ley y se acabó. Aquí sí hay 4 juicios políticos planteados, que uno es por la falta de pago de la deuda, otra es por el atropello a las universidades y más causales. ¿Ah? Y ojo, también podría ser causal el hecho de que el gobierno le ha venido robando la plata a los municipios, prefecturas y parroquias del país, porque no es que el gobierno le debe a los gobiernos locales, no. Es que el gobierno recauda impuestos que pertenecen a las ciudades, provincias y parroquias y se los queda. Una cosa es deuda, otra cosa es robo. En este caso lo que hay es robo. Y eso también es una violación a la ley y todo eso deberá ser analizado, debatido, pero aquí lo que no se puede hacer es blindar de entrada, pues. O sea, porque si eso piensa la ministra Romo, que por supuesto entre Romo, Martínez, Moreno, todos se van a andar defendiendo, pues si todos son parte de lo mismo, del gobierno del yo no fui, porque aquí nadie hace nada, ¿no? Nadie repartió nada, o sea, todo es por arte de magia, magia negra sería en este caso. Pero más allá de eso, aquí lo que no se puede hacer es impedir el inicio de un juicio político, luego vayan, defiéndanse y habrá que ver los argumentos, pero lo que no podemos hacer es blindar a un funcionario y con eso negarle a la gente, a las familias del Ecuador que han perdido seres queridos, que atravesamos la peor crisis económica de la historia moderna, que tenemos 1 millón de desempleados en la nación, a que se sepa la verdad y se haga justicia en estos casos. ¿Usted cree que esta decisión del CAL fue premeditada, tomando en cuenta el orden del día en que se colocó el tema? Sin ninguna duda, o sea, ponen primerito el juicio a Cristian Cruz, que es el último de los juicios. Por favor, aquí está clarito y yo insisto, no jueguen con fuego porque se van a quemar. Aquí hay una resolución aprobada, hay que cumplir con la ley y punto. Y ya los votos dirán, pues, y el pueblo juzgará quién blinda a tal o cual ministro y quién actúa como debe actuar. Pero lo que no se puede hacer es impedir que esos procesos avancen, que es lo que hoy deliberadamente están haciendo en la Asamblea desde la Administración Legislativa. ¿Usted cree, asambleísta Yepes, que los legisladores, su conjunto, que la Asamblea como institución tiene todavía la fuerza y la legitimidad como para hacer cumplir sus propias resoluciones? Y le pregunto esto tomando en cuenta los desplantes que del lado del Ejecutivo les han hecho a varias de las comisiones. Basta con ver lo que está pasando con esta comisión, en teoría multipartidista, que está investigando el comportamiento del legislador Eliseo Azuero. Piden la comparecencia de la ministra, les dice que no. Piden la comparecencia al presidente de la República y él dice que no hay sustento para que le pidan. Piden la comparecencia de la fiscal, que la fiscal está ocupada en el caso Sobornos, que no puede. O sea, ¿qué garantías tenemos de que se respete esta resolución aprobada por ustedes mismos? Yo creo que eso dependerá de que la mayoría de la Asamblea lo haga respetar. Yo en lo personal voy a seguir insistiendo en defender la vida, la familia, el bolsillo de los ecuatorianos, sea que estén en mayoría, como estuvimos la semana pasada, o sea que estén en minoría también, porque aquí hay que defender a la gente más allá de lo que las élites políticas ahorita se unan para tapar. Y el tiempo y el pueblo sabrá poner cada cosa en su lugar y Dios también para los que somos creyentes. Para finalizar, legislador Yepes, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, a un medio de comunicación alemán, a la Deutsche Welle en específico, en el sentido de que Ecuador ha sido el país que mejor ha manejado la crisis del coronavirus en la región? Y le pregunto esto por la afirmación que usted hace hace un momento, que alguien debe responder por la pérdida de vidas humanas y el manejo de la crisis sanitaria. Totalmente. Y mire, yo no puedo decir que sería injusto que el gobierno es el culpable de toda la pérdida de vidas humanas. Todos sabemos que en una pandemia mundial va a haber muertos. Yo también tengo gente cercana que ha fallecido por el colapso de la salud pública. No le echo la culpa al gobierno porque tal persona falleció, pero sin duda, una cosa es enfrentar una pandemia con un sistema de salud eficiente y honesto, y otra cosa es enfrentar una pandemia con un sistema de salud repartido por cuotas políticas a gente que no tiene la preparación, que van y se llevan en peso los hospitales públicos mientras la gente no tiene medicinas, mientras la gente no tiene respiradores, mientras no hay camas suficientes. Eso es criminal. Eso es criminal lo que ha pasado y me parece una desatinada declaración del ministro de Salud y una falta de respeto a los más de 30.000 muertos que tenemos en el Ecuador por el coronavirus y por el colapso del sistema de salud. Aquí, en vez de estar queriendo lavarse la cara
ante los medios internacionales, lo que deben contestar es quién repartió los hospitales, decir los nombres y entregarse a la justicia. Muchísimas gracias, legislador Yepes. Sé que tiene otro compromiso, así que no le demoro más. Muchísimas gracias por su atención y por la información y sus criterios que nos ha proporcionado en esta entrevista el legislador Héctor Yepes, asambleísta, que nos acompañó hoy en Punto Noticias Segunda Emisión. Muchas gracias, asambleísta. Muchas gracias también. Punto Noticias, el mundo de la información.